inicio con cierre de cadera en la medicina tradicional mexicana. ¿Sale? Aquí un poquito vamos a hablar también de la manipulación, ¿verdad? Que es acompañante de ese cierre de cadera. Y pues también algunos ejercicios como tal para órganos. Y entonces tenemos, por ejemplo, entender para ese cierre de cadera, pues un poquito del aparato digestivo, ¿sale? Pues a la hora de hacer ese cierre, pues se comprometen muchas vísceras, se compromete, por ejemplo, el intestino grueso, ¿no? El delgado, hígado, vesícula, todo eso se ve comprometido. Entonces, bueno, pues debemos de tener precaución ante ello. Ajá. ¿Por qué? Porque se hace con el rebozo. Entonces, en zona precisamente donde se hace ese cierre, que es zona de cadera, sacrocoxis, zona lumbar, pues vean, pues aparte de tener como los órganos, pues también tenemos los nervios, ¿no? Lo que es médula espinal, y que bueno, esto lleva por consiguiente el nervio que hace funcionar a cada uno de esos órganos. Tenemos un poquito de todo lo que es el aparato digestivo. Lo que es boca, esófago, estómago, intestino delgado, grueso. Toda esa parte de órganos como tal internos, huecos. Ajá. Poquito de información acerca del estómago. ¿Esto por qué lo coloco? Porque no se podría hacer ese cierre cuando hay alguna inflamación, ¿no? Alguna colitis crónica, algún abdomen agudo, ajá, que vaya, pues nos impida realizar esa técnica, ¿sale? Aunque pues esta maniobra es inofensiva, pues si vemos como es un cierre, es un apretoncito, vamos, ¿no? De lo que es huesos y nervios, pues sí recomiendo pues que no se haga en pacientes justamente con alteración de esa zona, ¿sale? Así como también, por ejemplo, de colitis, de alguna tumoración, pues ahí no podemos como tal entrar. Entonces, esta es información de vísceras, porque es intestino delgado. Ahí tenemos ese intestino delgado, el intestino grueso. Ajá. Recomiendo que se haga una manipulación visceral, movimiento del intestino, y posterior a ello ya el cierre de cadera. Entendamos un poquito de este intestino, sus vellosidades, ajá, como tal que están presentes. Y esa manipulación antes del cierre de cadera sería en colon ascendente, colon transverso y colon descendente. Dentro de sus funciones de este sistema digestivo, pues nos viene que básicamente, bueno, los primeros segmentos del colon, pues es como para dar movimientos musculares, peristálticos, que llevan pues a ese desecho. Ajá.
da un proceso de eliminación de sustancias, facilita el buen tránsito intestinal, ¿verdad? Entonces, sí recomiendo siempre, antes de hacer un cierre de caldera, hacer una exploración del aparato digestivo, cómo está, ver su defecación y evaluar justamente esa defecación, ¿sale? ¿Y cómo se evaluaría esa parte? Bueno, pues con inspección, que valora forma y volumen. Si no tenemos algún tipo de alteración, por ejemplo, un embarazo, y que yo vaya a hacer el cierre, pues no se podría, ¿verdad? Dentro de sus contraindicaciones, tumoraciones en embarazo, tampoco se puede. Después de ahí vamos con palpación. La palpación, pues, es un método de sentir con los dedos, ¿verdad? En las manos como tal durante esa exploración física. Entonces van ustedes sintiendo si no hay alguna alteración para posteriormente realizar una percusión, ¿verdad? De los órganos, ver cómo están, si hay una buena respuesta o si hay algún tipo de presencia de gas líquido, ¿verdad? Que pudieran darnos pues unos indicadores de alarma. Ahí tenemos un poquito de información acerca de pulmones, de huesos. Y tenemos también lo que es la auscultación, que aquí pues ya se mide frecuencia, intensidad, duración, cantidad, calidad. Entonces sí es importante, chicos, revisar región abdominal y sus cuadrantes abdominales para poder saber si tiene problema de hígado, de riñón, de intestino, todo el cuadrante superior derecho, superior izquierdo, cuadrante inferior derecho, inferior izquierdo, ¿verdad? Que va hacia colitis, enfermedad inflamatoria pélvica, algún tipo de quiste de ovario. Y ahí tenemos, que les decía, es analizar también las heces para posterior hacer el cierre. Si no tenemos alguna alteración como esta, si está normal, o bueno, aquí no importaría tanto para el cierre de cómo está haciendo, simplemente que no haya inflamación, ¿sale? Que no haya inflamación, o como tal a lo mejor algún tipo de diarrea que pueda contener o ya no contener los esfínteres, porque si no, pues puede salir contraproducente, ¿no? Tenemos esas pequeñas bolitas que nos da información como tal de estreñimiento. Si es demasiado líquida, si es fina como un lápiz, si es dura y seca, o bien si flota y apesta. La coloración, también si es café, si es verde, amarilla, negra, o cómo es. ¿Sale? Después de ahí vamos ya con la famosa técnica visceral para el acomodo de la cadera antes de. Y esa imagen justamente nos muestra
a qué nivel debes de colocar el rebozo, ¿sale? Se coloca en decúbito supino el paciente y se pone en rebozo, ¿sale? Se pone el rebocito y de ahí pues se va a hacer ese cierre. Puede hacer con un tipo palanca, con algún palito de escoba. Se va haciendo un cierre, como que van apretando cada vez más y más. O bien nada más un lado y hacemos balanceos con el rebozo, como tratando de mecer la parte de cadera y poder hacer como tal esa información. Esto no solamente va a actuar a nivel físico, sino también actúa a nivel emocional y espiritual, ¿sale? ¿Por qué? Porque es una técnica ancestral, justamente la medicina tradicional mexicana, en la cual busca equilibrar estas tres partes, física, emocional y espiritual. ¿Sale? Entonces, regularmente se hacen 7 balanceos y 3 cierres. Los 3 cierres para poder acomodar cadera. En muchas ocasiones llega a escucharse un crujido, un crepitar, ¿verdad? De huesos. Y eso quiere decirnos que, pues, justamente se acomodó, se acomodó el hueso, se acomodó ese intestino. Más que nada ese crujido es nitrógeno que se libera, ¿verdad? De los huesos y que pues hace que se cierre, que se acomode ese huesito. Entonces siempre en un cierre de cadera, no olvidemos que se debe hacer el masajito de manipulación visceral. Y ya después con el rebozo. De preferencia, se recomienda no levantar cosas pesadas, hacer movimientos bruscos. Y nada más, ¿sale? Ok, todo esto es en cuestión a manipulación visceral, lo que se debería hacer. Ya levantamiento de ovario, testículo, ya entra en otro aspecto. Todo esto es de la osteopatía visceral, entonces se combina, ¿verdad? Se complementa la osteopatía visceral con parte de osteopatía estructural, ¿verdad? Y la medicina tradicional mexicana.
Vean, todo esto es como tal el movimiento de la víscera, del intestino. Se hace movimiento de todos los órganos y justamente con el cierre se ayuda más, ¿no? A compactar, a dejar en su lugar a todos y cada uno de los órganos. ¿Sale? A ver, estoy viendo que hay preguntas, ¿verdad?, acerca de si podría ser alguna limitante en cuestión a miomas o tumoraciones. Sí, de preferencia yo recomendaría que no se realicen tumoraciones. En miomas sí se puede, porque finalmente pues no hacemos algo como invasivo, ¿verdad? Pero que no sea tan elevado, porque luego a veces sí lo han hecho muchos médicos tradicionales, lo que hacen pues sí hacen un poquito más de fuerza, entonces ahí recomiendo que no sea tanta, nada más hacerse sí enfocar un poquito al cierre y con eso, ¿sale? A otra pregunta me parece que es con ver la defecación, sí, algún, días previos, tal cual. Ajá, preguntarle toda la historia clínica. Acuérdense que dentro de la medicina tradicional mexicana, pues ya se está viendo, aunque los sobadores, todo esto es de sobadores, chamanes, hueseros, ¿verdad? Que ellos pues no llevan toda esta historia clínica, esa exploración física. Yo sí recomendaría pues hacer historia clínica completa, ¿verdad? De preguntar por lo menos enfermedades actuales, es diabético, es hipertenso, checar signos vitales como tal presión, glucosa, ajá, y la defecación, a ver cómo está realizando su defecación, ajá, que si es fina como un lápiz, qué coloración tiene, porque de ahí luego vienen a que le cierres la cadera, justamente, ¿por qué? Por dolor, ¿no? Dolor a nivel del intestino o de los huesos y quieren que a lo mejor que con un cierre pues ya quede, pero no, a lo mejor ya se está tratando de algún cáncer de intestino, un cáncer de estómago, entonces pues debemos de tener como una amplia visión, no nada más enfocarnos a cerrar cadera y ya, ¿no? Entonces sí debemos de pues indagar un poquito en cuestión de enfermedades, antecedentes, lo más importante, la orina y la defecación, que ahí nos da información acerca de, pues vaya, como por dentro del paciente, ¿no? Ya veíamos ahí las imágenes de lo normal que debe ser la materia fecal y pues si no está en esos parámetros, pues aguas, ¿no? Pudiera yo complementar con algunos estudios, no sé, algún ultrasonido general de abdomen, ¿no? Alguna química sanguínea, un ego para ver cómo está, aunque pues la medicina tradicional mexicana es muy inofensiva, pues justamente queremos hacerla un poco más científica, ¿no? De llevar esa parte ancestral a, ¿sabes qué? Sí, hay presencia de a lo mejor algo que me está dando foco rojo, como la defecación, como dolor, inflamación, pues sabes que le mando el estudio, hago una maniobra un poco más, menos invasiva, menos como dolorosa, vamos, ni tanto apretar, porque hay quienes cuando cierran cadera, pues a lo mejor hasta te ayudas de algún compañero, algún familiar, de que agárrale y yo le aprieto, ¿no? O los dos apretamos al mismo tiempo, ¿sale? ¿Y qué más preguntas tenemos? Ok, ¿en qué momento podemos saber que tenemos que detener el cierre? Cuando el paciente diga, ¿sabes qué? Me está doliendo bastante, veas signos como de sudoración,
¿no? Porque a veces hay personas que pues no te van a decir, ¿sabes qué? Es que no, no, yo me aguanto, ¿no? Usted cierre. Y pues sí recomendaríamos de preferencia pues estar observando todo el tiempo la fascia del paciente, o sea, su cara, ajá, ver esas gesticulaciones que realiza para ver si a lo mejor no está doliendo, porque vuelvo a repetir, hay pacientes que, vaya, les duele mucho y se aguantan. Entonces, es mejor parar cuando haya muchísimo dolor o cuando el paciente empiece a tener sudoración. ¿Sale? Pero es raro, la verdad, que haya como tal una respuesta dentro del cierre, porque es muy inofensivo, no es una fuerza extrema. Ajá. Les decía, hay quienes colocan un palito, por ejemplo, de madera, de escoba, y empiezan a hacer ese cierre, y siempre va uno a tolerancia del paciente. No podemos ir más allá de que, pues, aguántese, ni modo, no. Todo es a tolerancia, sabes que hasta ahí soporto, hasta ahí paramos ese cierre. ¿Sale? Entonces, pero pues no es como, no pudiéramos parar un cierre de cadera. ¿Por qué? Porque pues si estoy observando alguna alteración en mi paciente, pues ya como tal de plano no realizo la maniobra de cierre. ¿Sale? Entonces, no pudiera yo saber cuándo detenerme porque yo ya debo de haberlo estudiado previamente para poder decidir se hace o no se hace el cierre de cadera, ¿sale? Pero pues vuelvo a repetir, todo esto viene de la medicina ancestral y que bueno, pues todos, sin excepción, pues ¿sabes qué? No pasa nada, cerramos cadera. Es muy común también escucharla en pacientes, por ejemplo, que sufren de esterilidad, ¿no? Vaya de ser infértiles. Entonces, que mencionan que a veces con ese cierre de cadera, pues como que se acomodara, ¿no? La parte visceral, ovarios, útero y demás, y entonces pueden así poder, pues vaya, ya tener esa concepción, ¿sale? Pero justamente de qué depende esto, pues les decía de que cuando hacen ese cierre, se acomoda tanto la parte ósea como la parte de órganos. Entonces, es por ello que, bueno, pues mejora el paciente, hay un efecto, no solamente físicamente, sino emocionalmente y espiritualmente. ¿Sale? Ok, entonces todo se realiza y tenemos ese amasamiento, ¿verdad? Siempre debemos de acompañarlo a esa manipulación y hay quienes también hacen el famoso o la famosa cura de empacho, ajá, así como ya un tratamiento integrativo dentro de la medicina tradicional mexicana, la manipulación visceral, la cura de empacho, que es el levantamiento como tal del músculo de la fascia, y el cierre, ¿verdad? El cierre de cadera. Todos estos son movimientos que justamente es acomodar esos ovarios, ese útero, esa vejiga, para poder dejarlos en su lugar. Entonces, primero empiezo con un masajito, la manipulación para acomodarlos, activarlos, y ya después el cierre para finalizar. ¿Sale? Ok, entonces hay quienes sí también, por ejemplo, mencionan que podemos colocar al paciente, por ejemplo, de ladito, de cúbito lateral, y trabajar lo que es el intestino, ovario, ajá, y que, bueno, pueda potencializar más ese órgano. Pero vuelvo a repetir, sí recomendaría antes los pasos a seguir, que es la inspección, o sea, la observación detallada y generalizada, la palpación, ¿verdad? La palpación y la auscultación y demás, ¿no? Pero por lo menos sí observación y palpación, a ver cuál es el punto doloroso, por qué duele,
qué enfermedades hay, qué está pasando, ¿sale? También, por ejemplo, no sé, en osteoporosis grado avanzado, pues también sería como contraindicación. ¿Por qué? Porque acuérdense, los huesitos pues ya están muy frágiles y si yo llevo mucha fuerza a la hora de hacer ese cierre, pues puedo perjudicar, ¿no? Lejos de ayudar, que vuelvo a repetir, es raro que pase eso, pero pues como por precaución, ¿no? No como contraindicación, sino precaución al realizar la maniobra. ¿Sale? Todo esto, pues recuerden, antes y después del cierre de cadera, recomendamos mucho movilizaciones, ajá, de pierna, de cadera, ajá, lateralmente y demás, ajá. Pudiéramos complementarlo hasta con vendaje neuromuscular, ajá, para cuando existe ese estreñimiento, esa colitis, esa infertilidad, ¿sale? Ok, chicos, bueno, con eso finalizamos un poquito acerca de este cierre de cadera, ¿sale? Es dentro de la medicina tradicional mexicana, se hace una exploración, hay quienes lo complementan mucho con una limpia energética, ¿verdad? Entonces, todo haciéndolo integrativo ayuda más a los pacientes. Hay quienes dicen, no, ¿sabes qué? Yo nada más hago cierre y listo,